Pues nada, sin más dilación, yo creo que vamos a ir empezando. Tengo hoy que me acompañan, saludad por favor compis cuando os nombre para que os vean. Por aquí tengo a mi compañero Marcos Revilla del GT, ahora está Hola, trabajando en IBM buenas tardes. y bueno, pues además de su trabajo en IBM es emprendedor. No sé si ya has terminado el doctorado, creo que estás en la recta final, ¿verdad? Estoy en la recta final, en el Eso último es. reto de la tesis. Ahí, ahí, y aquí lo tenemos, al pie del cañón. Y luego tenemos a Pablo Castillo, que también ha empezado el doctorado, ¿verdad? Así es, segundo año ya. Eso es. Y nada, pues a mí es que ya me conocéis. Pablo va a estar a los mandos del chat, Marcos va a estar guiando un poquito lo que es el webinar y el panel en sí. Y bueno, yo me voy a tener que despedir prontito, pero os cuento un poco. Yo ahora los que ya me conocéis, acabé el doctorado, me uní a Singular, estaba en analítica avanzada de datos como lead. Y bueno, pues ahora me he unido a una empresa nueva como directora de innovación en el ámbito más de real estate, pero bueno, me ha parecido todo un reto muy chulo y a ver qué tal se da la nueva andadura. Y que al final como teleco, ¿no? Pues es un área que no me pilla cerca. Y nada, pues ahora ya nuestro principal protagonista, Julio, por favor, preséntate. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, Cristina. Qué responsabilidad, ¿no? Qué carga sobre mis hombros. Bueno, pues nada, me presento un poco. Mi nombre es Julio Jesús Sánchez. Veis que esto es una charla organizada por el grupo de trabajo de jóvenes. Yo no soy parte del mismo, lo soy del grupo de trabajo de salud del COIT. Y bueno, Pero pues por poco. por No poco, formas sí. parte por Bueno, poco. no sé qué decirte. No sé qué decirte. Pero bueno, oye, yo, pues a ver, llevo pues ya desde que leí el proyecto fin de carrera unos cuantos años trabajando pues fundamentalmente en Telefónica, ¿de acuerdo? Yo en Telefónica pues llevo, entre las cosas que llevo, pues fundamentalmente llevo todos los que son temas de ingeniería y de proyectos de salud digital. Y bueno, pues llevo algo más de una década con estos temas de la salud digital a vueltas. Y también, pues ya un poquito más en el sector de la salud, pues también soy parte de la Junta Directiva de la Asociación de Salud Digital. Y bueno, pues ponente a ratos y también alguna clase que otra doy, ¿no? Entonces, pero bueno, y nada, pues aquí los compañeros, Marcos, Cristina, Pablo, pues me invitaron aquí a dar un pequeño webinar y aquí os traigo, pues nada, pues unas cuantas reflexiones que espero que sean interesantes y sobre todo también, bueno, espero que den luego un poco para generar cierto nivel de debate que seguro que podemos también un poco aprender todos. Seguro que sí. Estamos deseando. Pues nada, si quieres, compartimos la presentación que tenías y le damos al tema, porque como aquí puede haber muchas preguntas e interactuar, que os dé tiempo a verlo todo. Yo ahora sí me despido, disfrutad mucho y nada, cualquier cosa, ya sabéis que estamos disponibles en el COIT para recibir vuestras preguntas y mi correo cmarquez@coit.es. ¡Chao! Hasta luego, Cristina. Pues nada, todo tuyo, Julio, cuando quieras Vale, empezar. ¿se ve bien la presentación? Sí, Sí. estupendamente, porque al menos la veo muy bien. Y Bueno, nada, pues nada. duda. Bueno, pues oye, lo dicho, chicos, muchísimas gracias por invitarme a participar y bueno, encantado de hablar de este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto pues aplicado a la salud. Entonces, bueno, la verdad es que la inteligencia artificial es un tema que está de candente actualidad, ¿no? Ahí copando páginas, portadas en los periódicos, copando medios digitales, copando incluso los telediarios, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver también un poquito por qué, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo, bueno, pues cómo esto también en el mundo de la salud pues tiene una aplicación, ¿vale? Y vamos a tratar de estudiar algunas de ellas. Pero antes de ello, oye, voy a cambiar un poco para sorprender, voy a cambiar un poco de tornas, a ver si esto avanza, quiere avanzar. Aquí. Oye, voy a hacer un poquito de memoria, ¿no? No sé, oye, la pandemia, ¿os acordáis de la pandemia? Ya es que casi nadie se acuerda de la pandemia, ¿no? Y de lo preocupados que nos tuvo la pandemia pues hace pocos años, ¿no? Oye, con la pandemia pues estuvimos ahí preocupados y tratando bueno, pues de ayudar a la sanidad, también desde la salud digital, pues bastante involucrados, ¿no? En ayudar a lo que se venía encima. Y no sé si os acordáis también bueno, pues este bulo
tecnológico, esta especie de teoría de la conspiración que surgió en torno a la pandemia, y es que con la vacuna, ¿no?, que nos ponían, pues nos iban a insertar un microchip, ¿no? Este microchip amenazaba pues con controlarnos, ¿no?, con ver lo que vemos, oír lo que oímos, ¿no?, saber dónde estábamos. Me costó bastante coger el dibujo este de la SIM y ponerlo en la punta de la aguja, ¿no? Y bueno, pues una tontería, ¿no? Fundamentalmente yo me he preguntado, oye, ¿y este microchip dentro del organismo, cómo lo van a alimentar, ¿no? ¿Cómo lo vas a alimentar la parte eléctrica y tal, ¿no? ¿Qué batería tiene y cómo la cargas, ¿no? Y en realidad, pues también una tontería, porque en realidad, pues el microchip ya lo llevábamos implantados, ¿no? Yo a estas alturas de la presentación suelo preguntar, a ver, ¿cuántas personas del público tienen su teléfono móvil a más de 3 metros de distancia de su cuerpo? Y normalmente nadie, ¿no? O sea, todo el mundo está pegado a su teléfono móvil, ¿no?, a su smartphone. Y esto, pues efectivamente, porque ya te habían implantado el microchip, y tú mismo incluso pues te dedicas a cargarlo por las noches para que el pobrecito pues no se quede sin batería. Y esta tecnología, ¿no?, pues ya es el teléfono móvil, pero no solamente el teléfono móvil, probablemente también los wearables que tienes alrededor, pues sabe mucho de nosotros, ¿no? En realidad, sabe temas, pues por ejemplo, pues nuestros datos demográficos, ¿de acuerdo? Pues sabe más o menos cómo nos llamamos, sabe qué edad tenemos, género, sabe normalmente dónde estamos, ¿de acuerdo? Es decir, tiene datos de localización nuestros. Sabe con quién nos comunicamos, ¿no?, qué mensajes intercambiamos, con quién. Probablemente no sepa el contenido de los mensajes, pero al menos sí sabe con quién y con qué frecuencia. Nuestras redes sociales, pues evidentemente, esta tecnología pues sabe cuál es nuestra red más o menos de amistades, ¿no?, o de conocidos. Sabe todos los sitios por donde navegamos por Internet. Cuando tú vas por ahí navegando por Internet y te interesa una cosa, te interesa otra, pues aquello se ve, y de algún modo, bueno, pues también es una información bastante interesante y bastante privada también, ¿no? Sabe, bueno, y pues tiene acceso pues a nuestras fotos, a nuestros vídeos, probablemente información económica. Y en general, pues todo lo que tiene que ver, pues a ver, de toda esta información que vamos vertiendo en la tecnología, pues al final hay una foto de nuestros hábitos de vida, ¿de acuerdo? Y bueno, esta información pues la ponemos todos ahí, ¿no? Lo ponemos todos en estos medios. Esto es muy importante, poco importante. A ver, tampoco tendría que ser muy importante, porque realmente yo lo que os puedo asegurar es que no hay nadie de Google, ni de Facebook, ni de Apple mirando vuestros datos. Por dos razones. Primero, porque somos muchos, ¿de acuerdo? Como media humanidad está aquí enganchada, pues evidentemente ahí no hay nadie mirándolo. Y segundo, también porque somos bastante poco interesantes, seamos sensatos, ¿no? Es decir, ¿y qué le interesa realmente toda esta información sobre mí? Habrá gente interesante, pero en general el común de los mortales pues no lo somos. No generamos suficiente interés como para que nos sigan por aquí. Entonces, esto no tendría en general mayor importancia si no fuera porque avanzamos hacia lo que yo llamo que vivimos en un mundo de algoritmos, ¿de acuerdo? Aquí hay este hombre, pues no sé si le conocéis, es Noah Harari. Yo probablemente, pues, bueno, si no le conocéis, pues debéis conocerle, porque probablemente es uno de los pensadores más importantes de nuestra era, y sinceramente creo que es una suerte que nos acompañe en estos tiempos. Y él pone encima de la mesa, él está preocupado por la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y él pone encima de la mesa un concepto que él llama el de hackear a un ser humano, ¿no? Él dice, y el hackear al ser humano es cuando pues, los algoritmos acaben deduciendo cosas sobre el individuo que ni él mismo conoce. Ese es su concepto de hackear a un ser humano. Y él se pone a sí mismo de ejemplo. Dice, bueno, Noah Harari es homosexual, y él dice, bueno, pues oye, yo realmente, pues como homosexual, pues no llegué a hacer la concienciación de serlo pues hasta los 20 y pico años. Pero claro, yo estaba ahí, ¿no? Con mi teléfono móvil, pues, navegando por Internet. Oye, hipotéticamente,
Pues un algoritmo pues podría haber sabido eso antes que yo mismo tomara conciencia. Y no Harari, pues en esto de la inteligencia artificial, en este tipo de cosas de la inteligencia artificial, pues veo un peligro, ¿no? Luego, si queréis, pues en el debate podemos debatir sobre ello. Pero bueno, esto realmente pues, se puede usar, si lo miras, pues para el bien o para el mal, ¿de acuerdo? Porque yo, por ejemplo, cuando voy al médico, pues realmente hago una cosa parecida, ¿no? Es decir, yo voy al médico y yo al médico le llevo mi información, ¿no? Mis síntomas, probablemente, y yo aspiro a que el médico me cuente cosas sobre mí que yo no sé, ¿de acuerdo? Pues qué enfermedad es la que tengo, hipotéticamente también el tratamiento para curarme, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es descartable que efectivamente pues, si la inteligencia artificial sirve para esto de descubrir cosas sobre nosotros mismos que nosotros no sabemos, pues tenga una utilidad, pero también una utilidad beneficiosa, como lo tienen en sí mismo pues las ciencias de las ciencias de la medicina o de la biología, ¿no? Y todo esto, oye, con evidentemente las salvedades de todo lo que tiene que ver con la protección de datos, ¿no? Los datos de salud. Los datos de salud son los más sensibles que uno se puede encontrar, ¿no? Porque son los que tienen más alto nivel de protección, y esto está así en la ley, ¿de acuerdo? En el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pues eso se dice, ¿no? Que los datos de salud pues son de los más confidenciales, y evidentemente pues todo lo que está en torno a los datos de salud pues es muy crítico. Entonces, la inteligencia artificial es algo antiquísimo, ¿de acuerdo? Yo pues creo recordar, si no me equivoco de memoria, que yo hice mi proyecto fin de carrera, lo leí en el 93 y lo hice con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En aquellos años diseñé un sistema experto para la gestión de redes ATM. Las redes ATM pues eran una gran novedad. El otro día, andando por aquí por Telefónica, estudio Telefónica, pues me dicen que ya las estamos desmontando, que ya no son tan novedad, ya están obsoletas, ¿de acuerdo? Y la inteligencia artificial, sin embargo, sigue boga. Pero bueno, el otro día estuve escuchando una conferencia también de una colegiada, de una ingeniera de telecomunicaciones, Nuria Oliver, que es bueno, una de las mayores expertas, si no la mayor experta que existe en España en inteligencia artificial, y ella ponía este ejemplo que he traído a la presentación porque me pareció espectacular. Frank Rosenbach, ya en el 57, en 1957, que evidentemente yo no había nacido, pues hizo una cosa que llamó el perceptrón. Y el perceptrón básicamente pues resultó ser una red neuronal, ¿de acuerdo? De un solo nivel, y este hombre pues como claro, aquí no existía el hardware y no existía el software, ¿qué hizo? Pues la cableó, ¿de acuerdo? La imagen esta de la izquierda es la red neuronal cableada, cablecito a cablecito, ¿no? Pues consiguió hacer este diseño y consiguió poner esto en marcha, ¿no? Demostrando probablemente pues, que los ingenieros no tenemos límites, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Pero bueno, entonces lo que quiero decir, pues que es una cosa bastante antigua. Tampoco es que la inteligencia artificial sea un cuerpo de conocimiento muy homogéneo, ¿de acuerdo? Hay un conjunto de técnicas, algunas vienen más, yo diría que del mundo académico, lo que sean los procesos, que es hacer algoritmos pues que tratan de funcionar como funciona el razonamiento humano, ¿no? Y ahí pues estaban pues todos los sistemas expertos, todo lo que viene del razonamiento automático. Se gastó mucho tiempo en ganarnos al ajedrez, ¿no? Se tardó bastante en hacer un programa de ordenador que ganase a los grandes maestros del ajedrez. Luego otras tecnologías, otro conjunto de técnicas, pues ha salido más del mundo quizá empresarial, y sobre todo de cuando se manejan datos, de cuando se manejan grandes cantidades de datos, ¿no? Pues, o sea, ahí se han conseguido pues, temas pues, como el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, temas de traducción y sobre todo pues, lo que son las técnicas de machine learning, que quizá hoy en día pues, también es un poco lo que está más de moda o lo que realmente pues, se está utilizando más, al menos en el mundo real. Y entonces, ¿por qué está tan de moda hoy la inteligencia artificial? ¿No? O sea, ¿por qué ahora, si esto realmente viene desde hace tanto tiempo, ¿no? Y ya existía en los 50, en los 60, en los 70, en los 90 y por supuesto también en este siglo? No he podido resistirme a preguntárselo a ChatGPT, que es una de estas tonterías que se hacen habitualmente en este tipo de presentaciones, ¿no? Y ahí, pues ChatGPT me ha soltado este rollo, yo no os lo voy a contar porque estoy de acuerdo, pero solo medio de acuerdo con él, ¿no? Entonces, yo realmente, bueno, pues pienso que hay tres grandes factores
de lo que yo llamaría democratización, ¿de acuerdo? Democratización en el sentido de que se pone algo al alcance del público en general, ¿vale? Una cosa evidente pues es pues, la potencia de cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues la potencia de cálculo, ya sabéis, pues la ley de Moore, ¿no? Cada vez hay más potencia de cálculo, más barata. Y esto pues es una tendencia pues, que lleva muchísimo tiempo produciéndose y que sigue así. Aquí en esto de la inteligencia artificial no hemos sido en absoluto inocentes los que jugamos con el ordenador, ¿de acuerdo? Lo que dedicamos el ordenador personal a jugar. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos generado un mercado que es el de las tarjetas gráficas. Todos queríamos que nuestro juego fuera ahí muy bien y que aquello fuera muy rápido y que lo viéramos estupendísimamente en tiempo real, ¿no? Y entonces pues se crea el mercado de las tarjetas gráficas, las GPUs, y al final con el tiempo estas GPUs han acabado teniendo usos secundarios que son casi primarios ya, como por ejemplo la inteligencia artificial o el minado de criptomonedas. Entonces, bueno, ahí esa industria, ¿veis? Pues a veces se genera ahí una industria en el mundo, en el mundo del consumer, ¿no? En el mundo B2C, que luego tiene otro tipo de aplicaciones. Los datos, pues los datos importantísimos, ¿no? Realmente, oye, pues hace un lustro, pues empezó el hype este del Big Data, ¿no? De que pusiésemos todos los datos juntos y que pudiésemos sacar cosas interesantísimas de los datos. Y no es una casualidad que un lustro más tarde estalle también este de la inteligencia artificial, porque los datos son necesarios. Vamos a ver, y luego lo vamos a ver más adelante, cómo se hace inteligencia artificial fundamentalmente a partir de los datos. Y la tercera, el tercer factor de democratización es que hoy en día pues te vas a Internet, ¿no? Y encuentras pues un conjunto de librerías numéricas, un conjunto de, bueno, pues los propios algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, pues te los encuentras y te los bajas y son gratis, ¿de acuerdo? Hay un montón de librerías y un montón de kits y un montón de IDEs ahí preparaditos para tú bajártelos, usarlos y hacer inteligencia artificial. Esto en parte, bueno, pues viene de la comunidad, y de la comunidad, cuando digo digo de la comunidad de software libre, algo que los millennials y los de la generación Z, pues nos debéis a los de la generación X, que fue los que desarrollamos inicialmente este concepto con Linus Torvalds y compañía. Y luego también, pues también viene pues, de las grandes tecnológicas. Algunos no los ha puesto ahí la comunidad, sino que estas mismas grandes tecnológicas que hablábamos antes, de que recogían nuestros datos, ¿no? Pues son los mismos también que pues están creando y están manteniendo estos algoritmos, pero sí es cierto pues, que los están poniendo ahí disponibles para ser utilizados de forma directa por el que quiere descargárselos. Y esto, bueno, también si queréis, luego en el debate podemos charlar el por qué hacen esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que están ahí y se pueden usar y son directamente descargables y utilizables. No me da la duración de la charla para deciros cómo funciona, no sé, un ejemplo de cómo se entrena un algoritmo artificial de estos del Machine Learning, pero sí, por lo menos, de daros una mínima idea de lo cual sería una aplicación que ya podríamos decir clásica en salud, ¿no? O sea, imaginaros, los datos, ¿no? Empezamos por los datos. Imaginaros que se junta un equipo y ese equipo pues tiene médicos y ese equipo tiene ingenieros, ¿no? Digamos, ingenieros de datos, científicos de datos, ¿no? Y tienen datos, ¿vale? Imaginaos que tienen pues radiografías, ¿no? Radiografías pues del pulmón, ¿no? Y algunos pues de esas radiografías pues además pues tienen los datos demográficos de los pacientes y tienen los diagnósticos de lo que ha salido de esa radiografía. Por ejemplo, pues la detección de un tumor, pues hay un conjunto de radiografías donde aquello se detectó y otros donde no se detectó y tienen 100.000 radiografías, 300.000 radiografías. Eso es posible gracias a que los servicios de salud, ¿de acuerdo? Los que nos tratan cuando vamos al médico, pues esto lo tienen almacenado y lo tienen almacenado hace muchos años. Yo me acuerdo todavía cuando esto no era así, te daban la radiografía, te la daban en acetato, ¿no? En un sobre, pero esto ya afortunadamente hace mucho tiempo que pasó y hoy en día pues todos los servicios de salud, pues todo esto lo tienen en grandes sistemas de información que se llaman PACS, donde hay petabytes de información con todas nuestras radiografías y todos nuestros diagnósticos. Entonces, bueno, pues esa es la materia prima. Por eso decía antes que los datos tan importantes. ¿Qué hace este equipo con esos datos? Bueno, pues muy sucintamente, ¿de acuerdo? Súper resumido. Bueno, pues lo primero que hacen es apartar unos cuantos, ¿de acuerdo? Porque dicen, oye, mira, voy a quitar de aquí unos cuantos que van a ser los datos de test, ¿de acuerdo? Esto me valdrán luego para ver que efectivamente el algoritmo que he hecho funciona.
Entonces luego cojo los datos, cojo el resto de los datos, los voy preparando para el algoritmo. Preparar los datos para el algoritmo, pues es en lo que los científicos de datos tardan más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los algoritmos les gustan los datos numéricos y además les gustan los datos, pues que esté todo bien, estén todos los datos bien planteados, no falten datos ni falten campos. Y además les gustan los datos que estén todos entre -1 y 1, para que no se líen, ¿no? Entonces, bueno, todo eso les lleva muchísimo tiempo a los ingenieros de datos, pero bueno, al final tienen estos datos iniciales, pues los tienen bien preparaditos. Con eso se van a estas librerías, que os contaba antes, bueno, pues que están disponibles y se bajan un algoritmo a entrenar. Se van a entrenar un algoritmo para ver si es capaz de detectar el tumor en la radiografía. Eso también les lleva un tiempo, pues tienen que ir probando cuál es el mejor algoritmo. Hay unos que sirven para unas cosas, otros sirven para otras. Luego, pues los algoritmos pues necesitan una serie de parámetros que hay que ir puliendo. Ahí gastan varios ciclos de GPU y mucho tiempo, y al final pues salen con un algoritmo que luego lo comprueban con los datos de test que funciona bien, y tienen un algoritmo que con la siguiente radiografía, una vez que has entrenado el algoritmo con la siguiente radiografía, pues el algoritmo es capaz de decirte, pues con una determinada precisión, si en esa radiografía se ve o no se ve un tumor. Y bueno, pues se han alcanzado resultados, en muchos de este tipo de algoritmos, pues se han alcanzado resultados tan fiables o más como el uso por parte de un radiólogo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por ejemplo, pues esto, en el diagnóstico por imagen, pues una aplicación pues más o menos directa de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial aplicada en salud. Luego veremos algún ejemplo más. Pero esto, pues evidentemente, pues automáticamente pues tiene unos riesgos, ¿vale? También, aparte de unas ventajas. Oye, el primero es el de los errores, ¿de acuerdo? Bueno, pues como he dicho, pues el algoritmo nace con una precisión, pero también se puede equivocar, ¿no? Además, el algoritmo pues es una cosa nueva, que a lo mejor pues coges tú, se lo pones en las manos a los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, pues como es lógico, pues también necesitarán una cierta formación a la hora de saber utilizar estas herramientas, y evidentemente pues tanto el profesional sanitario como el propio algoritmo pues se pueden equivocar. Entonces, mala idea, ¿no? Está decir, bueno, oye, pues cojo un paciente, le hago una radiografía, lo paso por el algoritmo, si el algoritmo no ve nada, lo mando a su casa y ya sé que no tiene nada el paciente. Digo, coño, y si se ha equivocado el algoritmo, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, entonces, bueno, pues hay que tener esto en cuenta, evidentemente, que los algoritmos se pueden equivocar. Los algoritmos muchas veces también, esto depende del que te toque, pero los algoritmos tienen lo que se llama falta de transparencia, ¿no? Muchas veces ven cosas, pero no se saben explicar qué es lo que ven. Es decir, bueno, pues claro, la radiografía, pues si ves claramente el tumor, pues muy bien, pero si el algoritmo ve algo, pero a priori el tumor no se ve, tú no le puedes preguntar al algoritmo qué es lo que está viendo en la radiografía, porque tú cuando entras en las tripas del algoritmo, en realidad lo que ves es una concatenación de operaciones matemáticas con matrices algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces ahí no se ve nada. Entonces, bueno, ya prácticamente la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial es una rama ya de las ciencias de la computación, donde todo se prevé que va a haber muchísimo trabajo, ¿no? Es decir, a lo largo de la presentación iré hablando de todo el trabajo que va a generar la inteligencia artificial en los próximos años, y este sin duda es uno de ellos, ¿no? El ser capaces de explicar qué es lo que deducen y qué es lo que ven los algoritmos. Los sesgos. Bueno, pues los sesgos probablemente está entre los principales problemas de la inteligencia artificial hoy en día. ¿Qué pasa? Pues que si tú entrenas un algoritmo con radiografías, pero las 300.000 radiografías que tenías, 299.000 radiografías correspondían a hombres blancos, ¿no? Pues en realidad enseñas al algoritmo a diagnosticar a hombres blancos, pero a lo mejor a las mujeres de color no. Igual que digo a las mujeres de color, digo cualquier otra persona pues que tuviese unas características biológicas que fuesen diferenciales y que impactasen en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues realmente es muy importante tener en cuenta este tema de los datos de origen, y cómo los datos de origen y su cuantía y su calidad sesgan el entrenamiento que tú vas a hacer de tu algoritmo.
Aquí hay un tema legislativo evidente que es la brecha de responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, oye, pues la tecnología tarda en implantarse, pero la legislación tarda muchísimo más en llegar, ¿de acuerdo? Oye, si el algoritmo se equivoca en un tema médico, los temas médicos, los médicos lo saben bien, pues son temas donde hay responsabilidades, pues tanto civiles como penales, ¿no? Entonces, si el algoritmo se equivoca, aquí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? ¿Es del que usó el algoritmo? ¿Es del prestador sanitario que puso el algoritmo en marcha? ¿Es del que dio los datos? ¿Es del programador? O sea, tú programaste un algoritmo un día y te va a venir a buscar la Guardia Civil a casa, ¿no? No lo sé. Bueno, pues estas cosas, en realidad es que está abierto ese debate, ¿no? O sea, no hay claridad a día de hoy y prácticamente ni hay jurisprudencia sobre qué pasa con la responsabilidad de lo que pasa cuando va mal un algoritmo. Y evidentemente, pues todo tiene que ver con privacidad, seguridad, ¿no? Importantísimo, pues como hemos comentado antes. Aplicaciones, pues hay muchas, ¿no? Bueno, pues antes os he dicho en la imagen y en el diagnóstico, ¿no? Es el campo pues donde realmente pues más ha desarrollado en los últimos años este tema de la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con una imagen, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues estamos hablando pues de una retinografía, el fondo del ojo humano, ¿no? Pues para encontrar una patología, pues todo lo que tiene que ver con una imagen o con una señal biométrica del organismo, luego veremos también pues del electrocardiograma, por ejemplo, cualquier cosa de estas, pues es evidentemente un campo de desarrollo de la ayuda del diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tienes mucha base, ¿de acuerdo? Tienes mucha base de datos, todas esas señales están guardadas, todos esos diagnósticos también están guardados, entonces hay avanzar en entrenar algoritmos para que te ayuden en el diagnóstico, pues es un campo, bueno, digamos que es de las primeras aplicaciones que ha habido y de los que están más desarrollados. Pero hay muchísimas. Aquí voy a dar algunos ejemplos entre un millar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las historias clínicas. Pues en las historias clínicas pues también se usa la inteligencia artificial. Las historias clínicas casi todas ya son electrónicas, ¿de acuerdo? Ya hay poquísimos, yo pensar que casi ningún sitio donde las historias clínicas no son electrónicas, pero aunque sean electrónicas, pues no, la información dentro de ellas no está perfectamente estructurada. Hay mucho campo de texto libre en las historias clínicas todavía. Entonces, sin embargo, la historia clínica pues gana mucho valor y gana mucho valor pues tanto para la salud de los pacientes como para la investigación científica si está codificada, ¿no? Si las enfermedades están codificadas, si los medicamentos están codificados, si los síntomas están codificados, entonces bueno, pues la inteligencia artificial pues también está ayudando en recoger estas historias clínicas y ayudar en su codificación. Bueno, en salud pública, ¿de acuerdo? En salud pública, volvemos a la pandemia, ¿no? Pero hay muchas pandemias, no solamente está la del COVID, estamos sufriendo la de la obesidad o la de los opiáceos, ¿no? Entonces, en salud pública, pues en lo que es las pandemias, la detección de pandemias, entender cómo van a evolucionar las pandemias o qué medidas podrían ser más adecuadas para contenerlas, pues también la inteligencia artificial está trabajando. En la industria farmacéutica, bueno, pues evidentemente en la industria farmacéutica, pues también ahí esta gente pues tiene dinero, ¿no? Invierte también en inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora pues en los momentos un poco más iniciales del desarrollo de un fármaco, pues la inteligencia artificial pues ayuda a identificar cuáles son las moléculas pues que a lo mejor son más prometedoras a la hora de desarrollar un fármaco. En la lucha contra el cáncer también, pues por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando en la identificación de tumores, pues es importante saber cuál es el perfil genético del tumor, porque eso puede permitir desarrollar un tratamiento específico para ese tipo de tumor. Entonces aquí la inteligencia artificial también está trabajando para identificar bueno, pues esos tumores, esos perfiles genéticos de los tumores a la hora de diseñar el tratamiento. E incluso pues en la selección de embriones. Y esto da un poquito más de miedito, ¿no? O sea, te llevas un poquito más ciencia ficción, ¿no? Pero no, mira, pues también, efectivamente, en la selección de embriones, pues también se está usando la inteligencia artificial. En este caso, bueno, esta noticia de los que son cromosómicamente normales, pero también los que pueden ser pues más adecuados, más probable que tengan un buen desarrollo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí también se está utilizando. Y esto, bueno, es la punta del iceberg de muchísimas
muchísimos usos de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero la inteligencia artificial, con todos estos usos, tiene un uso adicional en lo que yo llamo ver lo que nosotros no vemos. A ver si os explico el concepto. Este es el fondo de ojo, lo que hemos dicho antes, la retinografía, ¿de acuerdo? Este es el fondo de ojo de un ser humano. Entonces, pasó una cosa, ¿no? Es decir, oye, pues estaba igual, os decía antes, un grupo de médicos y un grupo de ingenieros estaban pues buscando la forma en su base de datos de retinografías de detectar pues una patología dentro del fondo del ojo. Entonces, era una tarde, no tenían mucho que hacer, los médicos se fueron probablemente de copas, los ingenieros se quedaron trabajando, no descargaba el GTA, no descargaba, ¿no? Y dijeron, bueno, venga, vamos a enredar un poco aquí con el algoritmo. Entonces colocaron una de las entradas de los datos demográficos en la salida y dijeron, bueno, somos capaces de hacer un algoritmo que a partir del fondo de ojo determine, por ejemplo, el sexo de una persona, y lo consiguieron. Claro, tenían su base de datos, tenían todas sus retinografías, tenían el género de cada persona que estaba en esa base de datos. Oye, consiguieron un algoritmo pues, que desde el fondo de ojo es capaz de identificar si es un hombre o una mujer. ¿Y qué veía el algoritmo? Pues ni idea. ¿Por qué? Pues porque no se sabe explicar, lo que hemos dicho antes, ¿no? El algoritmo no sabe explicarse, pero algo ve, pero no se sabe qué es lo que ve, que es capaz de determinar el sexo de una persona. ¿Y esto sirve para algo? No, para demostrar que los ingenieros somos unos enredas, simplemente, ¿no? Es decir, esta era la única utilidad real de todo esto. Pero sí para demostrarnos una cosa, y es que los oftalmólogos eso no son capaces de hacerlo. O sea, un oftalmólogo se enfrenta a esta imagen y no sabe si lo que hay detrás es un hombre o una mujer. Sin embargo, el algoritmo ve algo que el oftalmólogo no ve, no se sabe qué, pero lo ve porque los datos lo demuestran, que efectivamente luego va y acierta, ¿vale? Entonces esto, indagando, profundizando en esto, ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, pues en el electrocardiograma, vamos a un caso más real, ¿no? En el electrocardiograma pues pasó algo parecido, ¿no? Tenían, aquí vamos a hablar ya directamente del Hospital de la Princesa de Madrid, pues tenían, oye, electrocardiogramas, y tenían electrocardiogramas pues de muchos pacientes, 2000, con una patología que buscaban, que en concreto era la fibrilación auricular, ¿no? Que es pues uno de los precedentes del ictus, que es de lo peorcito que hay. Y otros 200.000, nada, de personas sanas. Entonces se pusieron a hacer lo propio, lo que decía antes, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a buscar un algoritmo que aquí en esta imagen del electrocardiograma sea capaz de identificar la fibrilación auricular. Lo consiguieron, ¿no? Pero tenían la buena suerte de que además tenían, para esas mismas 400.000 personas, tenían los 400.000 electrocardiogramas de 2 años antes, de cuando estas personas estaban sanas. Y efectivamente miraban esos 400.000 electrocardiogramas de hace 2 años y no veían la enfermedad y se los pasaban al algoritmo y tampoco veían la enfermedad, pero entonces hicieron algo muy inteligente, cogieron estos 400.000 primeros electrocardiogramas y entrenaron un algoritmo para ver si era capaz de, con los electrocardiogramas de hace 2 años, detectar la enfermedad de 2 años más tarde. Y lo consiguieron. Lo consiguieron y bueno, y además, oye, esto muy orgullosos en España, ¿no? O sea, no hay que irse más lejos. Y entonces encontraron un algoritmo que en realidad es capaz de adelantar 2 años el diagnóstico de la fibrilación auricular, con lo cual ahora cuando entra alguien por la puerta del departamento, ahí en el hospital, hacen el electrocardiograma y el cardiólogo lo ve bien y el primer algoritmo lo ve bien, pero lo pasan por el segundo algoritmo y el segundo algoritmo, dentro de 2 años tiene aquí una probabilidad alta de tener una fibrilación auricular y entonces eso es importantísimo. Sobre todo para el paciente, ¿de acuerdo? Porque permite adelantar el tratamiento. Y eso hace que, bueno, pues mejor pronóstico para el paciente, ¿de acuerdo? Oye, pues si tú vas poniendo las medidas para que ese paciente se cuide, pues existe una probabilidad pues, que la fibrilación auricular pues no aparezca o aparezca más tardíamente. Con lo cual, bueno, esto es un avance espectacular, ¿no? No sé si los del Hospital de la Princesa inventaron esto, pero bueno, en el MIT, por ejemplo, aparecía esta noticia, y esta desde hace una semana, un par de semanas, ¿no? Que han hecho lo mismo con el cáncer de mama y
4 años, ¿no? Son capaces ya de identificar el cáncer de mama 4 años antes de formarse. Entonces, esto en realidad lo que os quiero transmitir es que abre un campo para la investigación brutal, brutal. Y para el mercado laboral también, ¿de acuerdo? Es decir, no hay médicos en este país, que en general está falto de médicos, ni hay, por supuesto, científicos de datos suficientes como para ponerse a investigar todo lo que puede salir de aquí. Porque de aquí pueden salir muchísimos avances científicos que son importantísimos y que son de gran valor para la salud de las personas. Entonces, bueno, una de las cosas que yo os quiero transmitir es esto, que de algún modo, pues esto abre un universo de posibilidades, ¿no? Un océano de posibilidades todavía inexploradas en cuanto a la investigación científica que se puede hacer y a los avances que se puede conseguir para la salud de los pacientes y de las personas en general. Y esto pues es como un poquito la segunda potencialidad de esto de la inteligencia artificial. Y ahora quiero ir incluso con la tercera, ¿no? Porque este año, pues no sé si lo sabéis, pero si no os lo cuento, estamos en el año del Data Lake sanitario, ¿de acuerdo? Hace pues como año y medio el gobierno de España pues publicó la Estrategia Nacional de Salud Digital. Bueno, pues por ahí un poquito pues los mimbres para ver si somos capaces de digitalizar la salud en España, cosa de la que se esperan pues una serie de beneficios. Y entre otras cosas, pues era bastante sistemática esta estrategia en lo que llamaba pues el Espacio Nacional de Datos Sanitarios. Es decir, se está creando, y es este año, digamos, cuando se va a licitar, pues un gigantesco Big Data donde van a confluir todas las historias clínicas de los españoles. Dios mediante, de las que vienen de la sanidad pública, las que vienen de la sanidad privada. Hoy en día tu historia clínica electrónica pues está ahí un poco dispersa por aquellos prestadores sanitarios por donde has ido, pero el gobierno tiene un plan para recoger toda esta información y subirla a un gigantesco Big Data, y ese gigantesco Big Data pues va a tener todos nuestros datos sanitarios. Y esto pues para muchas cosas, pero entre otras pues para dárselo a los prestadores, pero también a los investigadores, porque debajo de eso pues está la promesa de llegar a pues hacer cosas como lo que hemos hablado de los electrocardiogramas antes, pero a una medicina más personalizada, más de precisión, que nos permita además más proactivamente pues avanzarle a los pacientes un poquito pues las medidas que tienen que hacer para cuidar su salud. Pero, y aquí enlazo un poco con la primera parte de la presentación, hay algo más que tú le puedes dar a esos algoritmos, que son los datos que en tiempo real van saliendo de mi cuerpo. Entonces, lo que viene de mi teléfono móvil, lo que viene de mi reloj inteligente, toda esa información también puede llegar allí y también puede ser analizada por los algoritmos. Entonces, una especie de ejercicio de salud digital ficción, ¿no? Es decir, imaginaros que ha pasado un lustro y todos nuestros datos ya están allí, mis datos están en el Data Lake sanitario del gobierno y hay unos algoritmos que van haciendo cribados y dicen, pues a lo mejor le parecería a usted hacerse esta prueba o no, pues tiene determinadas posibilidades de determinada enfermedad, pero además allí hay otros algoritmos que están recibiendo en tiempo real los datos que vienen de mi cuerpo, que vienen de mi voz, que vienen de lo que está leyendo mi reloj inteligente. Y aquí hacemos un ejercicio de salud digital ficción. Imaginaros que ahí hay un algoritmo que estudia esos datos y de repente suena mi reloj y dice: usted, haga el favor, persónese cuanto antes en un hospital, porque aquí detectamos que esta tarde usted tiene un 93% de posibilidades de tener un ictus. Oscuas. Qué fuerte, ¿no? Pero también qué importante, ¿no? Pero claro, del ictus, una de las cosas que tiene el ictus es que mejor que te coja en buenas manos en ese momento, ¿no? Porque tanto te puedes morir como te puede dejar, bueno, pues el cerebro bastante afectado, ¿no? Y bueno, pues el estar ya un poquito en tratamiento en manos de profesionales expertos, pues es una de las cosas que puede ayudar a paliar un poco esto. Este algoritmo no existe que yo sepa, ¿de acuerdo? Es una cosa, como os decía, que me estoy inventando, pero que bueno, que es una de esas cosas que yo creo que es muy interesante y que, pues igual que os decía antes, ¿no? Igual que con el ejemplo del Hospital de la Princesa, pues hay
se abre un amplísimo campo para la investigación, pues con esto todavía más. O sea, con el tema de mezclar los datos que vienen de la historia clínica electrónica, probablemente también de nuestro genoma y de la información que va saliendo en tiempo real de nuestro cuerpo, pues oye, no hay investigadores, no hay médicos y no hay científicos de datos como para empezar ni siquiera a investigar, ¿no? Pero que esto puede dar trabajo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Esto me agrada contárselo en el grupo de trabajo de jóvenes porque bueno, pues realmente aquí para los jóvenes pues hay muchísimo trabajo para las próximas décadas. Pues si os dedicáis a esto, pues vamos, tenéis el trabajo asegurado. Y ya acabo pues, con algunos ejemplos, ¿de acuerdo?, de cosas que se están haciendo en inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver pues, con respecto a la tecnología que os acompaña pues, con la voz, ¿de acuerdo? Pues hay muchísima gente desarrollando temas de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí un par de startups que se dedican, bueno, pues a utilizar pues para monitorizar la voz y seguir a los pacientes crónicos en el hogar, o también esta segunda Accessible pues es un poco para hacer unas pruebas con voz para la detección de enfermedades mentales. Se está utilizando la voz también para temas de insuficiencia cardíaca, para el tema de detectar la posibilidad de que haya una insuficiencia cardíaca en los pacientes. Y bueno, y evidentemente por las grandes tecnológicas, pues ya sabéis también, ¿no? Microsoft compró una de las empresas de análisis de voz más importantes del mundo, que es Nuance, y bueno, pues también está ahí trabajando en todo el tema de lo que tiene que ver con aplicar la inteligencia artificial a la voz. Cuando a más de la voz o de lo que es lo que viene en el teléfono móvil, pues tú te pegas algo al cuerpo, como el reloj inteligente, pues mucho mejor, ¿no? Esta Apple, pues realmente lleva mucha ventaja en este campo. La verdad es que el Apple Watch pues, ya tiene una serie de algoritmos que son espectaculares, es decir, está detectando enfermedades y está salvando vidas, digámoslo así, transparentemente, ¿no? Con la tecnología que incorpora, pero además aquello da pie a que haya muchísima gente investigando lo que sale de ese reloj inteligente para detectar otras cosas, ¿no? Una noticia también relativamente reciente que hablaba del tema del Parkinson, pero es que, bueno, muchísimas, ¿no? Desde el resfriado común hasta lo que os podéis imaginar, ¿no? Pues todo este tema de recoger los datos de estos wearables y aplicar la inteligencia artificial, pues la verdad es que el campo es tremendo. Y ya concluyendo, incluso cuando no hay dispositivo, ¿no? Esta es una startup también que, bueno, de algún modo, es parte del ecosistema de emprendimiento de Telefónica, se llama Arial, donde lo que hace esta empresa es que a una persona que se mueve por su domicilio, pues es capaz de identificar las perturbaciones que da en la señal Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y eso pues lo recoge y lo analiza y aplicando la inteligencia artificial pues es capaz de deducir cosas como si bueno, pues la actividad de la persona es la habitual o si la persona pues, ha dormido las horas que tenía que haber dormido, y esto, por ejemplo, pues, ya se está aplicando en el cuidado de personas mayores que a lo mejor pues viven solas, para que pues, familiares, cuidadores estén al tanto de lo que pasa con su familiar sin ni siquiera ponerle un reloj en la muñeca, sino simplemente analizando lo que son, pues como os digo, estas perturbaciones en el wifi que esta persona realiza simplemente con moverse con su domicilio. Y bueno, me he extendido un poquito, perdón, que quería comer tanto tiempo, pero bueno, aquí unas pinceladas y para acabar, yo la idea que trato de transmitir aquí es, a ver, si os dedicáis a esto, aparte que es un trabajo precioso, ¿no? Esto de la salud digital y de la inteligencia artificial, yo lo que os quería transmitir es que hay trabajo para rato, ¿no? O sea, sale ahí en los noticiarios que cuántos empleos están en peligro por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dice, oye, pues, efectivamente, si resulta que hacen un algoritmo que es capaz en la radiografía de detectar el tumor, pues ahí hay uno que pierde el trabajo. Pero no, en realidad, pues como veis, pues hay muchísimo trabajo que se genera, porque realmente esta inteligencia artificial, en el campo de la salud al menos, pues abre increíbles posibilidades para que se investigue y se descubran cosas importantísimas, que está todo por hacer. Con lo cual, bueno, con esto termino. Y ahora ya, pues en el debate, debatimos todo lo que queráis.
Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias por este así recorrido, por compartir también tu experiencia y por estos ejemplos finales que yo creo que han sido los que también nos han dejado un poco más atónitos, ¿no? Entonces, pues como bien decías, abrimos un poco el turno de preguntas. No sé si alguno de los asistentes se quiere animar, puede abrir directamente el micrófono y preguntar si podéis. No sé ahora mismo cómo está configurado, no sé si podéis o no. Si no podéis, pues dejadla por el chat y Pablo y yo pues nos encargamos de transmitírsela a Julio. Así que os podéis animar, quien quiera, libremente. Y en el mientras tanto, Julio, yo quería plantearte una cuestión porque yo justo da la casualidad de que mi tesis también es en temas de salud, concretamente pues analizando las señales electromagnéticas cerebrales para el tema de la enfermedad de Alzheimer, y la caracterización de esas señales pues para su diagnóstico, detección precoz y bueno, todo esto te puedes imaginar un poco por dónde va la línea. Y una de las principales barreras que nos encontramos cuando intentamos fusionar la tecnología con la salud y con los profesionales sanitarios es un poco lo que puede dar lugar también a la inteligencia artificial, ¿no? Esa reticencia o esa desconfianza que se puede mostrar por parte de profesionales experimentados en este campo, en los hospitales, por los profesionales sanitarios, a confiar en esa salud. No sé si, supongo que seguro que en tu experiencia te has encontrado con algún caso de estos y un poco pues cómo lidiar, cómo transmitir esa confianza que nosotros como profesionales de la tecnología pues casi confiamos, entre comillas, a ciegas, no a ciegas, pero confiamos mucho en la tecnología, pues cómo transmitirle esa confianza nuestra a estos profesionales que quizás están un poco más desacompasados en lo que a tecnología respecta, por decirlo de algún modo. Pues sí, Marcos. La verdad es que esto de la transformación digital, porque esto es transformación digital, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que hay tres cosas que van en fila, pero como a mucha distancia, ¿no? La que va por delante es la tecnología, ¿de acuerdo? Luego lo que va por detrás es la aplicación, ¿no? O sea, entre que hay una tecnología y se demuestra su utilidad hasta que se aplica realmente, pues pasa un tiempo importante, pero luego, ¿qué pasa? Pues todo lo que tiene que ver con la legislación va mucho más retrasado, ¿no? Entonces, en este tema pues de los datos sanitarios, para bien, pues vivimos en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Con lo que para bien, pues nuestras leyes de protección de datos son importantes y nos protegen, ¿de acuerdo? Y eso es bueno, ¿vale? Pero también, efectivamente, pues luego, y esto le pasa a todos los investigadores, a los que tienen que ver con la inteligencia artificial y a los que no, la posibilidad de utilizar los datos, pues todavía se enfrenta a muchas trabas fundamentalmente legales, ¿de acuerdo? Y no es que en realidad el Reglamento General de Protección de Datos no contemple esto, porque ahí está, existe el concepto de pseudoanonimización, el de anonimización, que pueden permitir estas cosas, pero aún así sí es cierto que pues hay muchas cautelas que pueden ser razonables, ¿de acuerdo? Pero que realmente, pues hoy en día un investigador, a la hora de conseguir datos suficientes como para poder llevar a cabo su investigación, pues se ve con muchas trabas. Yo espero, como hemos hablado del Espacio Nacional de Datos de Salud y hemos hablado del Data Lake sanitario que se va a crear, claro, sería muy inútil que se creara si no viniera con una ley, ¿de acuerdo? Con una ley debajo del brazo que dejara claramente estipulado cómo, quién y cuándo puede acceder a esos datos. Porque lo que hay que tratar de promover es que esos datos se utilicen para lo bueno, que no para lo malo, ¿de acuerdo? Para lo bueno. Pero es que si no están al alcance de ser utilizados, pues todas estas cosas de las que llevo hablando 40 minutos, pues no se van a producir, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que dices es importantísimo, que se necesita más desarrollo legislativo en este área para que efectivamente estas cosas sean posibles. Muy bien, sí. No, pues totalmente de acuerdo y justamente es verdad que muchas veces pasa esto, el tema de que está desacompasado, claro, y al final pues la tecnología va a su ritmo frenético, digamos, incansable y luego tenemos que intentar un poco acompasar todo lo demás que también es muy importante y muy relevante para que todo esto se desarrolle de una forma suave, por decirlo de algún modo. Muy bien, pues no sé, Pablo, si tú tienes alguna inquietud o similar adelante, por el chat de Sí, momento
veo que está tranquilo, así que... Bueno, acabo de ver justo ahora un mensaje. Ah, justo sí, me había llegado con un poco de retraso. Comenta Lucía, en España tenemos un shortage de 14% de médicos y realmente estas herramientas son súper necesarias. ¿Cómo crees que cambiará el modelo educativo y legislativo en los próximos años para poder adoptar la inteligencia artificial dentro de los planes sanitarios? Bueno, pues a ver, yo creo que, mira, una de las cosas que trajo la pandemia, aparte de las cosas evidentemente negativas que trajo, es que realmente, pues este tema de la salud digital, pues yo creo que se ha tomado mucha conciencia, ¿de acuerdo? Bueno, la propia existencia de la estrategia nacional, incluso se ha creado una Secretaría General de Salud Digital en España. Entonces, yo creo que antes se sabía, yo llevo en la Asociación de Salud Digital pues, como 8 años, ¿no? Pero realmente antes se sabía, ¿no? Y nos dedicábamos a hacer unos informes súper sesudos para explicar lo mal que estaba todo, que todavía no se había aplicado la sanidad digital. Pero esto, yo creo que hay un cambio de tendencia, hay un cambio de actitud, pues tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los propios protagonistas del sistema sanitario, que son los profesionales. Entonces, yo creo que esto va a calar en las universidades, ¿de acuerdo? Poco a poco en las carreras de medicina. Ahora mismo hay muchísimos máster de salud digital ya disponibles, probablemente casi todos más en el ámbito de la titulación propia. Pero bueno, yo participo en alguno de ellos y yo creo que, pues, que es algo que ya pues, los profesionales sanitarios pues, cada vez más pues, entran en el tema de hacer un máster de salud digital, y lo que es la capacitación pues, de los profesionales sanitarios pues, va a más, ¿no? Yo creo que cada vez las administraciones públicas son más conscientes de que la capacitación digital de los profesionales sanitarios es importante. Entonces ahí, pues yo creo que eso va a ir calando poco a poco, como todo, pero va a ir calando. Ahora, en cuanto a la escasez de médicos, bueno, pues ese es otro problema también muy importante. No es lo malo la escasez de médicos que tenemos, sino la que vamos a tener, incluso, ¿vale? Porque en realidad la sanidad hoy en día, ¿qué le pasa? Bueno, pues la sanidad, hay una curva bastante conocida, y es que pues, los recursos sanitarios, es un servicio, al fin y al cabo, pues se consumen en mayor medida pues, en la edad avanzada, ¿de acuerdo? Según llegas pues, a la sesentena o setentena, ¿no? Pues empiezas a consumir más recursos sanitarios, por más tiempo de los profesionales sanitarios. Y la pirámide de población que tenemos pues hace que haya un pequeño tsunami, que son los baby boomers, ¿no? que es el grupo más numeroso que va llegando hacia esas edades, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, lo que hay que prever en los próximos años, incluso las próximas décadas, es un crecimiento bastante exponencial en cuanto a la demanda de sanidad, del servicio de la sanidad como tal, y la verdad es que hoy en día el tema de los profesionales sanitarios va mal, porque las universidades no están generando profesionales sanitarios como para cubrir la demanda que tenemos, ni la que vamos a tener en el futuro, ¿no? Con lo cual, cualquier ayuda será poca. Nosotros en la Asociación de Salud Digital decimos que la salud digital no es la solución a eso, ¿de acuerdo? Pero tiene que ayudar, ¿de acuerdo? O sea, creemos que todo lo que tiene que ver con salud digital, no solamente la inteligencia artificial, sino también pues, muchos conjuntos de tecnologías aplicadas a la salud, pues puede venir a ayudar a paliar el problema, a ser parte de la solución, aunque no va a ser la solución, porque la verdad es que la solución, un problema sistémico como estos, pues es compleja, ¿vale? Muy bien. Yo tenía una pregunta. Y es bueno, que se ha mencionado durante la charla que no hay científicos de datos suficientes para investigar sobre el tema de la inteligencia artificial de aquí al futuro. ¿Qué tipo de perfiles podrían llegar a formarse en este ámbito, aparte de los telecos? Bueno, claro, la verdad es que los científicos de datos, hasta qué punto los telecos somos intrusistas, ¿no? Yo tampoco quiero hablar demasiado porque yo estudié lo que en su tiempo eran las especialidades de comunicación, transmisión y de telemática, y acabé de programador en C++, lo cual probablemente me hizo ser intrusista en la carrera de informática, ¿no? Pero a ver, esto es como un campo muy de los matemáticos, ¿no? La verdad es que la carrera que se ha puesto súper de moda es la de matemáticas. En realidad, bueno, hoy en día
lo que se ha demostrado es que, oye, con este, claro, ¿qué pasa? Pues que la inteligencia artificial ahora ya se le ve una utilidad muy evidente. Igual que se le ve una utilidad evidente en salud, que es lo que he tratado de contaros, se le ve una utilidad también evidente en muchísimos otros campos, ¿no? Entonces, pues todas las empresas están haciendo inteligencia artificial aplicada, ¿de acuerdo? Nadie se está desarrollando un algoritmo, pero todo el mundo está aplicando algoritmos a la hora de gestionar su negocio, ¿no? Entonces, la demanda de científicos de datos o de ingenieros de datos o de otros perfiles, pues es altísima. Y realmente la sanidad, el problema que tiene es de atractivo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues que estos perfiles son muy multisectoriales, ¿de acuerdo? Un científico de datos, oye, me podría dedicar a esto del tema de la salud, pero no me pagan mejor en la banca, ¿de acuerdo? Y me dedico a detectar fraudes a la banca en vez de detectar tumores. Y lo mismo es el mismo científico de datos, va el mismo científico de datos, ¿no? Entonces, hoy en día es un perfil muy demandado, es un perfil caro, ¿no? O sea, ahora mismo eso se valora bastante en el mercado. Bueno, yo creo que todas las carreras que tienen que ver pues, con las ciencias de la computación, telecomunicaciones, matemáticas, pues evidentemente pues, tienen la posibilidad de especializarse en este tipo de cosas y mi previsión es que será un perfil muy demandado muchos años. Es decir, aunque bueno, parece que todo va cambiando a una velocidad de vértigo, pero si hacéis caso un poquito de lo que he comentado, pues es que a partir de las cosas que ahora mismo se pueden hacer con los datos que tenemos, hay tantísimo por hacer y tantísimo por investigar que yo creo que durante mucho tiempo pues esta necesidad de científicos de datos o ingenieros de datos pues irá al alza, seguirá yendo al alza. Y bueno, yo también tenía otra pregunta, si nadie comenta nada en el chat, que es con respecto en el futuro, con respecto a estos perfiles de científicos de datos que se van a necesitar, ¿es posible que también se incrementen los retos o haya que hacer frente a estos retos con respecto a la ingeniería de datos? No solo el cómo procesar esos datos, cómo analizarlos, sino también el cómo implementar arquitecturas del estilo al data lake médico, que recibe información de diferentes fuentes y todo eso. Sí. Bueno, la ingeniería de datos es igual, es que es otro campo que está totalmente en alza. La verdad es que es un mundo tremendo, ¿no? Hiperdinámico, ¿no? O sea, yo nunca como ahora es tan difícil mantenerse al día de los cambios tecnológicos que se van produciendo en una materia, ¿no? Y en este caso, el tema de la inteligencia artificial o el Big Data, bueno, es tremendo, ¿no? Pero bueno, pero a cambio, luego realmente la aplicación práctica tampoco va tan rápido, ¿vale? Es decir, oye, ya nos gustaría, ¿no? Pero bueno, oye, pues el que se quiere dedicar un poco más a estar al hilo de la tecnología, bien, pero el que se quiere dedicar a su aplicación práctica, pues bueno, yo creo que van a aparecer muchísimos proyectos y muchísimas cosas reales, a lo mejor no súper galácticas, pero sí de una aplicación real y de un valor real, ¿no? Yo creo que aquí los ingenieros quizá un poco con respecto a otras profesiones, no más relacionadas con las humanidades, pues lo que tenemos es que desarrollamos proyectos, ¿no? Yo siempre que en mi vida como ingeniero, yo diría que casi me he dedicado sobre todo a hacer proyectos o a dirigir proyectos, ¿no? Entonces el proyecto, pues una cosa que lo importante que tiene es que deja algo detrás, ¿no? Cuando haces un puente. Tú dejas el puente, oye, luego el puente tiene una utilidad, ¿no? Pues en telecomunicaciones exactamente igual, te vale lo mismo con una torre de comunicaciones como con un algoritmo ya entrenado, ¿no? Tú dejas detrás algo que es de valor y es de valor para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas para hacer, lo que quiero deciros, ¿no? Es decir, que todo este tema del miedo que le tenemos a la inteligencia artificial que nos vaya a dejar a todos sin trabajo, pues yo creo que es al revés, nos va a dejar con más trabajo. Si somos capaces de reciclarnos un poquito, claro. Totalmente, totalmente. Y es verdad que muchas veces se pone foco justamente en la otra pata, que es tal y como decías antes, de la inteligencia artificial y sobre todo son los titulares, va a eliminar ciertos puestos, ciertos no, ciertos tal. Pero al fin y al cabo, claro, hay que ver la otra cara de la moneda también, ¿no? El potencial que tiene, qué puestos de trabajo va a generar y qué oportunidades va a generar y qué desarrollos va a generar.
hay un bulo ahí, ¿no? Otra teoría de la conspiración que es un poco como la del microchip, ¿no? Y es que bueno, pues los que tenemos profesiones más relacionadas con el conocimiento, ¿no? Con nosotros, los ingenieros de teleco, pues que estamos como más en peligro en cuanto a nuestros trabajos de ser sustituidos por una inteligencia artificial, ¿no? Un ranking el otro día de profesiones con menos posibilidades, pues el repartidor en el supermercado, pues profesiones con más posibilidad de ser sustituidos por una inteligencia artificial, el escritor, ¿no? Bueno, pues yo creo un poquito esto que os he dicho, ¿no? Es decir, que esto lo que evidentemente, pues oye, lo que puede hacer es que las personas que antes hacían un trabajo hagan otro, pero a lo mejor, pues esto es lo que hemos dicho, el radiólogo, bueno, pues a lo mejor el radiólogo no está haciendo un trabajo tan rutinario y tan aburrido como ir informando radiografía a radiografía, ¿no? A la hora de identificar lo que hay dentro de la radiografía, está haciendo un trabajo mucho más interesante, como el que hemos comentado antes, de trabajar con unos científicos de datos en descubrir un algoritmo que ayude a hacer ese diagnóstico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un cambio de profesión, pero yo sinceramente creo que es justo al contrario. Yo creo que esto genera muchísimo trabajo, va a generar muchísimo trabajo. Así es. Bueno, pues no sé, yo creo que si Pablo no tienes ninguna inquietud más, por el chat de momento veo que sigue tranquilo. Iñaki ha dicho que fantástica presentación, que muchísimas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a ti, Iñaki. Me alegra que te haya gustado. Y nada, y por nuestra parte, desde el GT Jóvenes, pues agradecerte la participación de nuevo. A vosotros. Emplazarte también, como comentabas al principio, que quizás hay muchos profesionales dentro del GT dispuestos a compartir algo con nosotros, pues emplazarte también a que esto sea el primer paso de un camino bueno, de lo que sea que podamos definir. Y bueno, y agradecer eso, compartir esta temática tan interesante que suscita interés y que, vamos, también lo vemos reflejado en estos webinars y que es un tema pues candente. O sea que por Muy nuestra bien. parte, eso es. Muchísimas gracias. No, Muchas pues gracias gracias a vosotros por Una última haberme cosa. invitado.